amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hacer un análisis de las encuestas a candidaturas congresales 2021 que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones y que se visibiliza a través del perfil electoral número 10 de nuestra institución. Hoy nos encontramos con el coordinador de la línea de investigación, Henry Ayala. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Gracias, Paloma, por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Tilas, gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos cómo han desarrollado estas encuestas. Sí, esta es la segunda vez que nosotros hacemos encuestas a candidaturas congresales y la tercera que hacemos hacia candidaturas, porque lo que hacemos es recopilar una muestra aleatoria, ¿no?, de los candidatos. En ambas veces, en el 2020 y 2021, hemos hecho un total de 500 encuestas, ¿no?, que pueden hablar tanto por todos los candidatos congresales en particular, con un margen de error de más o menos 4%, como cualquier encuesta que puedes encontrar también a la ciudadanía, ¿no? Y con esto nos ayuda no solamente a conocer más a profundidad sobre el perfil del elector, con algunas, o mejor dicho, del candidato, con algunas preguntas o temas que no tenemos en las hojas de vida, sino también nos ayuda a saber un poco cuáles han sido las propuestas generales, qué es lo que llevaría dentro de la posible ya estar en el Congreso, ¿no? Y más preguntas sobre motivaciones, trayectoria, que nos ayudan a diagnosticar un poco cómo funciona la oferta política en nuestro país. Perfecto, Henry. Entonces vamos a revisar cuáles son los resultados que han arrojado estas encuestas. En un primer momento sí hablamos de cómo se identifican estas candidaturas. Tenemos la tabla número 1 que ya podemos ver en pantalla. Sí, este es uno de los principales resultados o hallazgos que tenemos nosotros en las encuestas, ¿no? Porque les preguntamos esta tradicional duda o pregunta del censo, ¿no?, que es sobre la autoidentificación étnica, ¿no?, o indígena. Entonces encontramos de que si uno suma, ¿no?, entre las personas que se consideran quechuas, aymaras, nativos o indígenas de la Amazonía y pertenecientes o parte de otro pueblo indígena u originario, tenemos aproximadamente un 27%, ¿no?, de candidaturas que se identifican como tal. Esto es interesante, no solamente por lo que implica que hay una proporción, digamos, entre las personas que se identifican así a nivel poblacional con lo que la oferta política tiene, pero también para visibilizar el hecho que también están presentes no solamente dentro de las candidaturas, sino también dentro en un posible congreso, ¿no? Y así también nos damos cuenta que, claro, no todo es no es solamente un grupo poblacional al que se representa dentro del Congreso, sino que es diverso, ¿no?, dentro de las personas que postulan y a la vez también las personas que logran entrar a este Congreso. Claro que sí, eso es sumamente importante. Vamos a revisar ahora el gráfico número 4 sobre el vínculo con la organización política que tendrían estas candidaturas. ¿Cuál es el predominante, Henry? Algo que nosotros sabemos por el padrón de afiliados y por la hoja de vida es quién es militante y quién no. Pero lo que nos ayuda a hacer esta encuesta es ir un poco más allá, ¿no? Porque en la formalidad puede ser que tú estés en el padrón de afiliados, pero hay coordinaciones provinciales, regionales, distritales, que nos pueden ayudar un poco más a comprender cuál es el rol que tiene la persona que postula dentro de la organización. Por eso, como vemos en este cuadro, el 68% se considera o se reporta como militante inscrito y hay un 15% de la oferta política que también es dirigente, ¿no? Lo cual nos habla de que, claro, hay más militantes que los propios dirigentes que son los que postulan, ¿no? No todos los dirigentes son los que entran dentro de la campaña electoral y si sumamos entre los dos, tenemos más o menos un 85% de personas que postulan por los partidos que tienen un vínculo directo con los cuales, ¿no? Mientras que en el otro caso tenemos invitados en un 14.7%, 15%, y en 1.5% simpatizantes no inscritos, ¿no?, que son, digamos, la parte paralela, ¿no?, de personas que son simpatizantes o que han sido invitadas para esta elección en particular. Y con esta información se pueden hacer cruces interesantes con todas las otras preguntas que tenemos dentro de la encuesta. Claro, Henry. Ahora, respecto a las motivaciones que tendrían los candidatos para presentar una candidatura o para llegar a algún cargo de elección popular, ¿cuáles son estas? Es una de las preguntas más difíciles porque, claro, cuando uno se le pregunta por las motivaciones, pueden haber muchas dentro de ello, ¿no? Por lo cual nosotros optamos por una respuesta múltiple, es decir, que de una lista de motivaciones se mencionen cuáles son las 3 más importantes, ¿no? Entonces, como verán, para el 93% de las candidaturas, lo que más les motiva, ¿no?, es que quieran renovar la política en el país. Hay un sentimiento de cambio.
Y esto es a lo largo, es transversal en todas las regiones, en todos los partidos, etcétera. Y la otra, o la segunda que viene y que está muy ligada con este sentimiento más colectivo, más altruista, es que quieren lo mejor para su país y es por un sentimiento nacional por los cuales postulan. Sin embargo, no hay que dejar de ver las otras dos que siguen, ¿no? Que son más ligadas, por ejemplo, a interesar, a hacer una carrera política, que no es mucha, ¿no? Solamente es la mitad de la oferta política que tienen eso como una motivación más personal de querer seguir involucrado en política, mientras que un 40% va por representar los intereses de un grupo en específico, ¿no? Es un sentido de representación más regional, más sobre mi grupo poblacional, como si los indígenas o las mujeres, ¿no? Etcétera, que digamos también busca ver de que no solamente se entra a política por un beneficio propio, ¿no? Sino también hay ciertas razones altruistas, razones de carrera política, razones colectivas que motivan esta decisión de querer entrar a la vida política y a la carrera política como tal. Es importante entender las razones por las cuales los peruanos decidimos hacer política. Por otro lado, un aspecto también importante es el orden de las listas parlamentarias. ¿Cuáles son los criterios dentro de las organizaciones políticas que se utilizan para ordenar a cada candidato? En este gráfico también pueden observar que es una respuesta múltiple, pueden escoger más de dos. Y acá nos interesaba profundizar un poco en esta nueva reforma, ¿no? Que se han hecho elecciones internas con supervisión de la OMPE, en donde algunos han optado por votar entre los militantes y otros por todos los militantes o por los delegados, ¿no? Entonces queremos profundizar más en ello y nos damos con cuenta de que, claro, en el 54% de los casos, es decir, uno de cada dos candidaturas, menciona que fue la principal razón la votación de las elecciones internas. Pero hay un 40% que también puede estar ligado a cuáles son los partidos que votaron por delegados, que dicen de que una de las principales razones fue la decisión de los dirigentes partidarios, ¿no? Entonces vemos cómo en algunos partidos, si bien hay un orden que surge dentro de las elecciones internas, este orden por alianzas o por algunas otras circunstancias cambia un poco. Entonces queríamos ver, según ellos, según los candidatos, por qué es que cambia esto. Y nos damos con la sorpresa de que, claro, hay diferentes criterios al momento de ordenar la lista, que no es solamente cómo surgieron en las elecciones internas, ni solamente los criterios formales como tener una lista paritaria y con igual número de hombres y mujeres que estén alternados, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta, y una de las principales también elementos, ¿no?, que surge de este gráfico, es de que las donaciones económicas a la campaña no tienen tanto eco al momento de ordenar la lista, ¿no?, que es lo que nos reportan los mismos candidatos. Quizás en esta campaña el papel del dinero o el papel de las donaciones, porque hay mayor análisis, ¿no?, de la OMPE de este tipo de financiamiento, se ha reducido un montón, como lo veíamos en elecciones anteriores. Y justamente vamos a ir a ese aspecto porque queremos revisar también la fuente de financiamiento de estas campañas electorales 2021. Y ustedes en el gráfico número 12 presentan una comparación interesante en lo que significó el año 2020 y 2021. Explícanos, por favor. Sin duda, y justamente en este gráfico ya comenzamos a hacer comparaciones temporales, ¿no? Porque tenemos la misma pregunta para el 2020, un año de elecciones extraordinarias, un año prepandemia, y con el 2021, que ya tenemos otras reformas políticas puestas, mayor énfasis en el financiamiento y a la vez una elección más virtual, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el gran cambio dentro de estas dos elecciones fue que los candidatos congresales tuvieron que hacer su campaña con sus propios fondos. El 80%, casi 8 de cada 10 candidatos, menciona de que su principal fuente para hacer su campaña fueron su propio dinero, ¿no? Mientras que en el 2020 hacía mucha falta o era muy importante el aporte de la familia, el aporte de las amistades, ¿no?, este círculo primario de las personas, mientras que en el 2021 esto decrece, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, más que depender del partido, depender de los amigos o depender de un círculo que te pueda ayudar en tu campaña, los candidatos han corrido por su cuenta, ¿no?, por el dinero que tenían. Y esto, claro, puede ser diferente para un candidato que es empresario o es empresaria que ya tiene un capital ya armado, como para alguien que recién está entrando a política o de que es de un sector no tan beneficiado económicamente y que ha recibido los estragos de la pandemia, ¿no? Entonces, quizás, y lo podemos ver a lo largo de la encuesta, a lo largo de este perfil,
cómo va cambiando también el papel del dinero o el papel de qué tanto puedo gastar en la campaña y cómo va afectando también mis chances y mis probabilidades de ser electo o electa como congresista. Efectivamente, Henry. Respecto a las actividades que se priorizan en las candidaturas congresales para la campaña electoral, tenemos el gráfico número 13. ¿Cuáles son las actividades principales? Y acá también es uno de los principales cambios, ¿no?, que hay entre ambas elecciones. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el 77% de los candidatos encuestados nos menciona que ha aumentado más la publicidad en redes sociales, cosa que no veíamos tanto un año antes, ¿no? Como ven en la comparación, es casi 22 puntos porcentuales que sube la publicidad en redes sociales, que se hace más importante. Y la que baja es la campaña de puerta a puerta, ¿no? Que esto hay que tomarlo con pinzas también, ¿no? Es lógico de que en una campaña en medio de una emergencia sanitaria haya menos contacto, ¿no?, entre las personas, haya menos presencialidad, pero esto no significa de que se haya erradicado del todo. Y lo podemos ver también cuando vemos reportajes de las campañas o cómo ha ido evolucionando. Entonces sabemos de que ha sido menor, porque también los mismos candidatos quieren tener los protocolos de atención y del caso, pero ha habido un grupo, un 42%, que sí ha hecho actividades presenciales, ¿no?, lo cual es digno también de revisar y también analizar cuál es el impacto que puede tener dentro de esta elección, ¿no? Algunos otros temas como los mítines, por ejemplo, de que de por sí ya eran bajos para el tema de las candidaturas congresales, ahora han bajado más que antes. Claro. Y también es importante las apariciones en los medios de comunicación, que mucho se ha hablado sobre qué tanta cobertura hay dentro de los medios y nosotros también tenemos algunas investigaciones sobre eso. Y esto lo solidifica, ¿no? Es decir, hay más interés o ha habido más interés dentro de esta campaña de participar y de que haya cobertura en entrevistas a medios, en televisión, en prensa, etcétera, que en comparación en el 2020. Es decir, en conclusión, las redes sociales, los medios de comunicación y no tanto la campaña presencial, aunque sí está presente, fueron los determinantes de la campaña de congresistas en el 2021. Excelente, Henry. Y brevemente, y ya para finalizar con la entrevista, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el acoso político hacia las mujeres, porque lamentablemente esto persiste todavía en nuestra política peruana. Y ha persistido, porque también podemos hacer esta comparación entre ambos años, ¿no? En este año nos surge que el 47%, una de cada dos mujeres candidatas, ha sufrido acoso político a lo largo de su vida política, mientras que en el 2020 era un aproximado de 52%, pero están dentro del margen de error ambas, ¿no? Es decir, no podemos decir que ha bajado, sino que se ha mantenido más o menos en su mismo porcentaje. Y esto es preocupante porque tiene una campaña más virtual, uno pensaría, ¿no?, de que no hay la posibilidad o hay menos posibilidad de que ocurran este tipo de incidentes, pero igual siguen ocurriendo. Hemos visto también a profundidad de la encuesta que se revelan sobre todo en redes sociales, ¿no?, en comentarios anónimos, ¿no?, en la parte de la prensa. Entonces, eso es lo que nos preocupa mucho, ¿no? Es decir, de que así estando en una campaña atípica, igual el nivel de acoso político se mantenga dentro de las mujeres que lo reciben. Entonces, es importante tener una ley ya aprobada, es importante tener un reglamento de esta ley para que poder cada vez frenar más este problema, que es una de las razones principales por las cuales no tantas mujeres participan como deberían o como quisieran hacerlo dentro de este tipo de competiciones electorales. Así es, Henry. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, y recuerden que si ustedes desean revisar los demás perfiles que realiza la línea de investigación, pueden hacerlo a través de la página de Voto Informado. Henry, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Un saludo a todos. Cuídate. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos.